Venga. Bueno, la primera tenemos aquí a la mejor persona para presentarla, ¿no? Que es quien la va a moderar. ¿Cómo están, señores? Buenas tardes por ahí. Pablo. Buenos días por este lado del Atlántico. Encantado de participar nuevamente con vosotros y con tanta gente buena y de calidad, profesional y personal. Que tengo gusto de conocer a muchos de vosotros. Sí, buena Maite, ¿cómo estás? Ricardo, Diana, Miguel, Fran, perfecto. Bueno, tenemos aquí la otra mafia de Power Query. Así que sí, yo fui el inventor de ese nombre, así que bueno, no vamos a quedar con eso, ¿no? Vamos a quedarnos con eso. Bueno, mire, permítanme entonces a la audiencia, buenos días. No puedo empezar sin decir viva Panamá, viva Nicaragua y viva Latinoamérica, que hay mucho talento por este lado. Y por supuesto, viva España, viva España. Además, Ricardo, yo sé que... Bueno, dicho eso, me gustaría recordar a la audiencia, tratar de ser lo más detallado posible con sus preguntas. Es decir, no pregunten cosas tipo, mi query no carga. A ver, ¿qué puede ser? Bueno, eso es como decir, ¿de qué puede morir una persona, no? Algo así, ¿no? Ya, traten de ser... ¿Has visto que casi me caigo de la silla, no? Sí, claro. O sea, le recomiendo, por favor, que sea lo más detallado posible. Yo voy a estar intentando prestar atención, incluso si yo sé que los mensajes no cubren más de 200 caracteres. Voy a estar intentando hacer ahí, enganchando los comentarios. Y además, si pueden, pues dirijan la pregunta a quien quieren que la responda. Eso facilitará también que la moderación sea más compensada. Si no importa, sencillamente pues hagan su pregunta y entre todos intentaremos ayudarles para todo ello. ¿Bien? Muy bien, pues tenemos aquí un primer comentario. Dicho eso, podemos comenzar ya. En caso de tener mi Power BI, quiero realizar un archive sobre esa data diaria. ¿Existe alguna forma en Power Query o en Power BI de almacenar datos o archivar datos diarios que entiendo que van entrando? Tranquilo, Fran, tranquilo. No, mi otro reto a la audiencia. Intenten no preguntarle nada de Dataflow a Frank y descubrirán que ese señor de ahí que no tiene pelo, sabe mucho más que solamente Dataflow. Se lo aseguro. Ok, me gustaría, Miguel, ¿qué te parece? No, lo va a contestar Fran, pero me tienes que dejar decir esto. Yo creo que Fran ha hablado con Rosana y le ha dicho, por favor, haz esta pregunta, que yo tengo que hablar de Adelante, Fran. Bueno, a ver, como no puedo utilizar los flujos de datos, que no me dejáis... Perfectamente puedes. Pues, a ver, una forma manual de copiar los datos es a través de DAX Studio, ¿vale? Esa es una de las formas manuales que tenemos de copiar cualquier dato que tengamos en el modelo, ¿vale? Si trabajamos con Dataflow, pues lo expliqué un poco por encima en la charla. Podemos coger y tener Azure Data Lake Storage 2 como destino de nuestros datos y tener un lago de datos en Azure Data Lake Storage. Y cada vez que actualicemos, vamos a tener una copia de los datos a día de la actualización. Muchas gracias, Fran. Había también, Pablo, una pregunta antes. Tenemos aquí esta, me parece bastante interesante, porque quizá deberíamos haber cubierto más en las sesiones sobre la puerta de enlace. Si tiene una puerta de enlace programada para un dataset, ¿la actualización se hace automática o tiene que estar encendido mi PC para que se actualice? Esto es una gran confusión por los tipos de puertas de enlace que existe. Diana, ¿te gustaría atenderla? Bueno, depende de muchos factores, pienso yo. El primero es si la puerta de enlace está instalada en un servidor, está en mi ordenador personal, ¿vale? Exacto. Si está en un servidor, el servidor está encendido todo el tiempo, no hay ningún problema. Si está en mi ordenador, pues mi ordenador tiene que estar encendido en las horas en que yo haya programado la actualización. Eso
Sería desde mi punto de vista. Excelente. Los datos pueden ser en la nube, entonces no necesitarían de una puerta de enlace, ya sea en SharePoint o en Azure SQL, cualquier almacenamiento de Azure. Sí, yo recomiendo de hecho usar cuanto más la nube mejor, todo el entorno Microsoft 365, porque evita muchos problemas con las puertas de enlaces también, es cierto, muy recomendado. Muy bien, en cuanto a rendimiento, buenas prácticas en la creación de un calendario de fechas desde DAX o desde M con Power Query. Adelante, Ricardo. Adelante. Yo voy con esta, pero es para quitarse la Frank nada más. No es para responder. Mira, David, te cuento, David. Yo la hago con DAX, pero no es la mejor práctica. Porque a mí me gusta mucho DAX, pero preferiblemente es que la hagas en Power Query o en el origen. ¿Por qué? Si todo lo que tú hagas antes de llegar al modelo es mejor comprimido por el motor de análisis Service Tabular que usa Power BI. Todo en general, tablas grandes y tablas pequeñas. Pero no solo eso. Te doy una ventaja que salió recién. Si la tienes en M, puedes hacer un data flow con ella. En cambio, en DAX no puedes. Otra cosa, ahí está, un flujo de datos. Entonces, bueno, y en general, mientras tú puedas traer tablas del origen de datos y que no requieran lógica compleja para su cálculo, hazlas en M. ¿Okay? Hay un conjunto de ventajas técnicas y funcionales. O en el propio origen. Si quieres la puedes traer en el origen de datos, la tienes en tu base de datos, Oracle, SQL Server, lo que sea, y ahí te la traes. Después con DAX la puedes enriquecer, crearle algunas columnas más complejas que tengan que ver con cálculos sobre todo el modelo, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, pero tu base tenla en M, preferiblemente. Y gracias, Ricardo. No mucho más que eso, ¿no? Excelente, ¿no? Muy buena. Te ha faltado decirle que mi blog está... Déjame aclarar eso, Pablo, que todo lo que tenga que ver con tiempo y calendario, para mí en castellano lo mejor lo ha escrito Frank, incluyendo ejemplos de todo. Recientemente puso una plantilla para Dataflow justamente de un calendario en M, entonces powerbisp.com, el blog de Frank, ahí consiguen todo. Muy bien, Permiso, voy a aprenderlo. Muy bien. Roxana, ¿te parece atender esta pregunta? ¿Qué les parece? Esta es una pregunta muy habitual entre los practicantes o los analistas que comienzan a usar Power BI. ¿Traemos los datos limpios o usamos Power Query? Rosana. ¿Tiene micro? Sí, pero Rosana, ¿quién es Rosana? No, es Maite. Maite, perdona. Eso digo yo, ¿quién es Rosana? Tienes puesto las gafas de Rosana, Maite. Sí, no, lo siento. Lo siento, Maite, perdón. Nada. Pues, a ver, como ha dicho Ricardo, o sea, yo creo que cuando haces una serie de transformaciones, lo mejor es hacerlo lo más alejado posible. Mejor lo más alejado de DAX, de M, si puede ser fuera que se haga todo el tema de transformaciones, utilizando SIS, por ejemplo, pues vale, sí, pero si no, en Power Query es una buena idea. Yo me gustaría completar tu respuesta como buenos compañeros de curro que somos, Sí. diciendo que M es una excelente herramienta y tiene una cosa que se llama plegado de consultas, que ayer yo contaba que lo había roto. Entonces, da igual que lo hagas en el origen que lo hagas en M. Si ese plegado de consultas no se rompe, si no utilizas ninguna de las funcionalidades que rompe ese plegado de consultas, el resultado es exactamente el mismo. Es que quien va a resolver tu problema es tu origen. Y si resuelve tu problema tu origen está mucho más preparado algunas veces para resolver problemas complejos de relación que cualquier otro sistema, ¿no? Y por eso lo han implementado así. Quiero decir, no es casual. Ahora bien, no hay ningún problema en hacerlo en M siempre y cuando seas consciente de cómo se consumen los recursos en M, ¿no? Tú tienes un mashup, que es un engine, que es el que está ejecutando tu proceso M, y si tú, por ejemplo, le metes una ordenación y quieres ordenar una tabla de 150 millones de filas, necesitas que esos 150 millones de filas quepan en tu memoria. Exacto. Y a lo mejor no te caben, ¿vale? Exacto. Entonces...
Hay que balancear un poco. Claro. Cuando hay cosas como group bys, order bys, etcétera, etcétera, mejor delégalo porque generalmente los motores de origen resuelven mejor esa problemática. Cuando tu problema es de cómputo, multiplicar columnas, agregar datos, etcétera, etcétera, no hay ningún problema en resolverlo en M, y algunas veces no hay ningún problema en resolver group by y order bys en M si no has roto el plegado de consulta. Era un poco compi por completar la respuesta y que... Magnífico. Gracias por el aporte, a mí, Miguel. Gracias. Maite. Vale, gracias, Okay. Miguel. Sí. Tenemos aquí una consulta que esta sí se la vamos a dar a Francisco, lógicamente. Azure Databricks, el conector, ¿llegará al service con Dataflows? Vamos a ver. Entiendo que llegarán todos los conectores que hay en Power BI Desktop, ¿vale? Lo que no sabemos, no tenemos fechas. Las actualizaciones de los flujos de datos ahora mismo están yendo muchísimo más allá que el desktop, ¿vale? Ahora mismo Power Query se está potenciando mucho más en el servicio que en el desktop. Y así tenemos cosas nuevas como la vista de diagramas y otras muchas cosas que en Dataflow están y no van a llegar de momento, no están en el roadmap para que lleguen a Power BI Desktop, ¿vale? Entonces, acabará llegando, seguro, acabará llegando. En todo caso, yo siempre digo que la verdad es que conectores específicos es difícil porque utilizan una función que no va a leer el Dataflow, pero si hay forma de hacer el conector de alguna manera en M, sí se puede probar a intentarlo porque se traga prácticamente todo el código M. Acaban de salir el mes pasado las native query para SQL, el cuadro de diálogo, pero sin embargo lo admitía con anterioridad. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Tengo aquí una consulta de Franco. Simplemente corregir un pequeño dato. ¿Cómo exportar datos CSV o Common Separated Value desde un vínculo público? Diana, ¿te gustaría tomar la pregunta? A ver, no entiendo. Yo ¿Exportar o entiendo. importar? Imagino que se refiere a web, ¿no? Yo entiendo cuando es un vínculo público debe ser un publish to web o un publicado del reporte al web y que se puedan exportar los datos en CSV. Claro, hay que tener algunas consideraciones, pero... Pues no, realmente... No. Creo que no se puede. Cuando tú, en el momento en que tú publicas el modelo a un vínculo público web, no puedes utilizar las opciones de exportación de datos de CSV. Exacto, exactamente. Ni a CSV ni a Excel. Además, eso es para el panel de Power BI. No, yo sí quiero agregar que la funcionalidad de publicar a web es muy limitada, está hecha como para lo mínimo, recién la habilitaron y algo que vemos muchísimo en el grupo de gente que se lanza y publica datos de su empresa porque, bueno, su jefe, su líder, el dueño de la empresa no quiere pagar. Yo hasta inclusive quisiera en algún momento abrir un debate de la legalidad de eso cuando yo lo hago, porque yo pudiera estar incurriendo hasta en un delito informático, digo yo, ¿no? Porque estoy publicando data de la empresa que es accesible desde Google. Y perdona que te interrumpa, Ricardo, pero pueden hacer la prueba. Abran el Google y pongan la dirección web del link que se genera. Sí, aparece. Aparece todo. No. Es más, si le das al ver los detalles de la web, tú puedes ver exactamente cuáles son la fuente de datos que está usando el propio reporte con los queries que te estás trayendo. Ricardo y yo somos muy frikis y vimos un webinar de Alex Powers sobre ello y te pueden sacar hasta el carnet de identidad. Todo. Y bueno, sabiendo un poquito, pero si no sabes absolutamente nada, si no solo sabes escribir en el teclado en Google, coloca site:/app.powerbi.com espacio el nombre de una empresa y si la empresa publicó algo allí, ahí vas a ver los datos. Ahí está. Directamente. Entonces, aprovechando que hay bastante gente viéndonos acá, siempre estén conscientes de eso. Ok. Muchas gracias, Ricardo, también por el aporte. Amigo Miguel,
Para tablas de ventas con más de 20 millones de registros, al no tener actualización incremental con licencia Pro, ¿es bueno subir distintas entidades por año o existe alguna forma de unirlas? Qué pregunta, que siempre acabamos con el modelado. Pero esa es muy rápida porque sí hay actualización Sí, hay incremental en Pro. actualización incremental en Pro. ¿Vale? Exactamente. Ahora, si quieres, No, vamos a pero aprovechar. quería irme a los fundamentos. Aprovechamos que estamos aquí y vamos a responder eso mismo, pero con Dataflow, digamos. O sea, Fran. Sí, pues a ver. Yo había dicho que Miguel, pero vamos, está bien. Miguel. No, vamos a darle a Miguel, vamos a darle a Miguel. A Miguel no le Perdón, gusta Miguel. Power Query. Miguel, cuéntanos, Miguel, cuéntanos pues, tú, Miguel. Cuéntanos. Flow, Dataflow, lo mismo pero Dataflow. Se ha muteado de la emoción. No quiere hablar. Bueno, hombre. Se ha Miguel, muteado de la emoción. Así cualquiera responde, Miguel. Ha sido Fran, está en el panel y ha dicho, como va a hablar Miguel, le toco el botón de mute y yo estaba aquí soltando una chapa. Ojo que No Cristian me ha dejan dicho hablar. que es de Dataflows, en la pregunta. ¿Pero dónde? Ah, ok. Vale. No he visto. No dice Dataflow ahí. Cristian. Sí. Ah, ok. No, pero es de Data. Pues entonces para Fran, mí, eso es para ti. Sí, Cristian, precisamente la buena práctica en ese sentido, y antes de que existiera la actualización incremental para Pro, yo lo que hacía era eso, diferentes versionados de los datos en Dataflow, ¿vale? Incluso si tienes las diferentes versiones de los datos en Dataflow, luego cuando te lo llevas al modelo, se puede hacer la actualización incremental sobre el Dataflow, ¿vale? De manera que es mejor tener todos los datos históricos que no se actualicen, porque no es necesario que los actualice, porque van a ser fijos. Excelente. Gracias, Fran. Como siempre. Incremento el refresh o refresco incremental. ¿Se lo puede usar con Power BI Pro? Si es así, ¿cómo? Hemos hablado más de esto, pero obviamente quiero ir tratando de atender a todas las preguntas que vayan llegando. Vale. Miguel. ¿Ibas a responder, Miguel? Porque cuando yo estaba leyendo que hay una pregunta de Jordi Izquierdo que estoy deseando contestar, así que esta contéstala tú y... bueno, ya sabes. Bueno, Marco, con Pro puedes implementar refresco incremental en datasets, pero no en Dataflows. Y en datasets lo implementas creando un par de parámetros data que son start range y end range. Luego lo que inclusive por defecto la interfaz te permite hacerlo para bases de datos, pero tú tocando un poquito el código en M puedes hacerlo para cualquier cosa, porque realmente lo que hace el refresco incremental muy por debajo es setear esos rangos de fecha, te ayuda, te da asistente para hacerlo sobre queries con parámetros, etcétera, pero tú puedes utilizar esos rangos que te va a lanzar el motor para leer, digamos, no sé, archivos de Excel en carpetas de SharePoint con fechas en los títulos, por decirte algo. Entonces, como quieras lo puedes hacer tocando, no mucho, un poquito de código M. Tampoco tiene, inclusive por ahí hay, no sé si en la página de Fran, pero por ejemplo en la de Miguel Escobar tiene un ejemplo. Fran, tú también tienes, ¿no, Fran? Y tienes uno muy bueno. O sea, copia, si necesitas hacerlo con algo que no sea una base de datos, porque en base de datos es muy sencillo. Ahí te digo, vea la documentación, son 4 pasos, llenar 2 formularios que te pide el refrescador. Pero si necesitas hacer algo un poco más complicado, no empieces de cero, sino cópiate un código que ya esté de Miguel Escobar, de Francisco Mullore en Power BI SP y adáptalo, porque es bastante sencillo. Te metes donde se utilizan los parámetros y lo puedes aplicar con cualquier tipo de origen de datos realmente. Entonces que tenga, obviamente que puedas mapear esos criterios de fecha de inicio y fecha de fin a la obtención de un subconjunto de todos tus datos, ¿no? Y en Dataflow, bueno, necesitas Premium. Sí, si me permitís puntualizar sobre lo que ha dicho Ricardo, muy importante, los parámetros tienen que ser range start y range end. A los que somos españoles y nos gusta el castellano, no nos vale ahí cambiarlo, que me pegué cabezazos al principio con ello, porque son parámetros que son fijos, son de sistema, ¿vale? Que son los que te hacen las particiones. ¿Vale? Y sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Sensibles a mayúsculas y minúsculas. Todo en Power Query es sensible a mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Y importante, y sobre todo, también importante, la fecha final, no intentéis, como intenté yo también, volverme loco al principio, de parametrizarla para que fuera el día de hoy, que no es necesario. Le ponéis un rango del 2040 a 2050,
y va a hacer las particiones perfectamente. Y listo. Ok, tratemos de ser un poquito... Sé que hay muchas preguntas, intentamos cubrirlas todas. Sé que queremos dar cuanto más detalle mejor, pero seamos ágiles porque créanme que hay bastante material por aquí. Y queremos tratar de atender a todos, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar ajedrez rápido. Sí, me gustaría... Rubén ya sabe de eso, ¿no? me gustaría... Pablo. Nada, bueno, no, tranquilo. Me gustaría que pudiéramos explicar un poco, hemos hablado mucho sobre el query folding durante los 2 días, en cada vez que hablamos con Power Query y todo eso. Sé que hay mucha gente que, incluso a mí, me pregunta, ¿qué es eso del query folding? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? No sé si quizá Maite, Diana, quisieran aportar algo al respecto. ¿Qué es el query folding? Pues yo no lo sé. A lo mejor sí lo sé, pero ahora mismo no sabría explicarlo. Oh, no te preocupes. Miguel. Estás en mute, Miguel. Oye, yo no lo estoy muteando, que yo no estoy... que yo no lo estoy tocando. Adelante, Miguel. A ver, el query folding, que a lo mejor por lo que te lía Maite es porque en español se llama plegado de consulta. Plegado de consulta. Es un horror. Igual que la dinamización de consulta. Igual que lo de la dinamización, por ir rápido. El plegado de consulta es una propiedad que tiene el código Power Query, de tal manera que lo que hace es traducir todos los pasos que teníamos en la parte de la derecha, uno detrás de otro, plom, 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 traducen esos pasos al lenguaje del origen. Y el lenguaje del origen no tiene por qué ser SQL Server. Puede ser Oracle, incluso puede ser Spark. Depende mucho de cuál sea el origen de datos. No todos los orígenes de datos permiten query folding. Excel no permite query folding por razones obvias, pero los orígenes que permiten ese tipo, bueno, no permite, ha puesto Ricardo la cara así como que no permite plegado de consulta, y es que hay truquillos, por ejemplo, para hacer actualizaciones incrementales de hojas de Excel que quizá, en fin, no me voy por las ramas. Que si no. Excel está prohibido aquí en estos 3 días, no. Como eso sí que no te lo permito, amigo. Era como origen de datos, ¿eh? Era como hay una cosa que hay. Menos todavía. Entonces, la historia es ese plegado de consultas lo que hace es convertir todos y cada uno de los pasos que hemos ido haciendo con nuestro wizard en Power Query, convertirlo en una sentencia SQL, ¿vale? Y es si el origen es SQL, o en una sentencia Spark si es un origen Spark. Con eso lo que consigue es delegar el engine que ejecuta el query, no es tu mashup engine, no es el procesito que se ve cuando tienes inventado, sino que es tu servidor, que por supuesto estará mejor dimensionado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es el query folding. Ok, me gustaría, también es una pregunta que a mí me suelen hacer bastante, si el ETL o el ETL en inglés con Power Query tiene el mismo potencial que con Integration Services u otras herramientas. Yo sé que Miguel estás deseándote, te están temblando los pies ahora mismo, estás conteniendo la bestia. Lamentablemente ni de lejos, porque Power Query es ET. Y no es el extraterrestre, es ET, pero no es L. Nunca carga. Su único destino... Hasta que llegó los Dataflow. Hasta que llegaron los Dataflow. ¡Qué cruz! Y el conector de Power Query para SYS. Y me voy. Ay, dejó la bomba y se fue. Ahí está. No, sí, vamos a ver. Integration Services yo es una herramienta que adoro. Entonces, desde que tiene el conector de Power Query, pues es un origen más, que eso es la caña. Pero la pregunta es, ¿se puede decir que TL con Power Query tiene el mismo potencial? No. Tiene mucho potencial, pero no. Por ejemplo, implementar dimensiones lentamente cambiantes de tipo 2 Kimball con Power Query no tiene ningún sentido, no se puede hacer. Perfecto. Ok, tenemos algunas consultas también relacionadas un poco con el Publish to Web. He visto algunas cosas por ahí. También gente que se inventa visuales con bookmarks, visuales con bookmarks, imitando, exactamente, y dicen, esto es seguro. Bueno, no. Seguridad. Sí, bueno, seguro. Eso es lo que parece, ¿no? Pero para que quede meridianamente claro este asunto,
¿Es posible agregar password o login a los informes al publicarlos en la web? No. No. Rotundamente no. No. Y de seguro no tiene nada. Nada. Absolutamente nada. El hecho de que una persona no tenga el link o no lo conozca no quiere decir que no puede acceder al reporte y mucho menos a los datos que hay detrás del reporte. Y luego, Pablo, imagínate que le ponen home a la página de inicio. Ah, para colmo. Pa' colmo. Exacto. O inicio. Y metes barra inicio o barra home y Exacto. Ni password ni nada. Bueno, discusiones varias en LinkedIn, discusiones varias en LinkedIn. Sí. Ahí. Y movimientos de lengua. Perfecto. Bueno, de todas formas, yo no sé si lo que se refería el compañero con la pregunta iba por ahí, de ponerle un usuario y un password, entendiendo por usuario y un password, pero lo que sí que es seguro es que tú cuando compartes dentro de tu tenant, tú tienes que decirle a la persona con su correo electrónico y esa seguridad sí que está garantizada. Es decir, no vayamos a dar ahora la sensación de que publicar un report es todo lo más inseguro del mundo. No, para nada. Pero también hay una mala práctica que ocurre por ahí, que es que una persona crea un reporte con usuario y password, normal y corriente, entra en su workspace con todas sus cosas y va compartiendo por ahí su usuario y password. Bueno, señores, no sé si lo saben, pero Microsoft sabe cuando eso ocurre, porque tiene mapeados todos los IPs y todos los usuarios, los perfiles de usuarios que entran y salen a la nube. Así que hasta eso también se sabe y, lógicamente, se detiene porque eso sería una usurpación de la identidad, ¿no? En cierto modo, ¿no? Digital, pero usurpación igualmente. Claro. Ok, para una conexión a un ERP, la ortodoxia hablaba de crear un obviamente data warehouse con dimensiones y hechos sobre la que conectar. Creo que falta parte de la pregunta. Parece ser que... sí, aquí está la otra parte. Parece ser que Power BI propone una conexión directa a la base de datos y hacer ETL en el modelo de Power BI. Vamos a ver si consigo. No veo más contenido sobre este usuario. Ahora, ¿hasta qué punto? Aquí está. Aquí, ¿hasta qué punto podemos cargar la base de datos de explotación con nuestro Power BI? Hasta todo lo que le deje. Hasta todo lo que le deje. Y yo diría que hasta ninguno, porque no tengo por qué pegarle directamente a mi base de donde está el ERP corriendo, a menos que lo esté haciendo a las 3 de la mañana y mis sistemas no corren a esa hora porque mi empresa trabaja hasta las 6 de la tarde. O sea, mínimo tienes que tener una copia para análisis en otro servidor, en otra base de datos. O sea, pero ahí es que estamos hablando yo creo que sí que mira, a mí me encanta esta pregunta porque tiene mucho que ver con lo que nos gusta y por eso saltamos y disculpadnos, chicas, que a lo mejor somos demasiado acaparadores con la respuesta. Pero es que cuando habla de cualquier cosa que es modelado, yo no lo puedo. No tenéis perdón. No tenéis perdón. Las buenas prácticas que se llevan aplicando desde finales de los 70 en el diseño de Data Warehouse, porque llegue Power BI y sea una herramienta estupenda, no cambian, siguen siendo las mismas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de crear Data Warehouse, Power BI no es una herramienta para crear Data Warehouse y el que piense que es eso está equivocado. Power BI es una herramienta que nace como herramienta de usuario. Como Power BI se coloca en el reporting. Miguel, me lo estás dejando a tiro. Es como decir tengo una base de datos en Excel. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Exacto. Entonces, me lo has dejado a tiro, macho. Es así. Entonces, la historia es, Power BI se puede conectar a tu Data Warehouse. Power BI se puede conectar a tu base de datos de explotación. Pero lo que hagas con esa base de datos, lo que tú haces con esa base de datos es tu responsabilidad. Y Power BI no te va a resolver el problema de la sobrecarga de tu origen. Eso te lo resuelve crear un buen área de data integration, ni siquiera de staging, que recordad que el concepto staging es trunco y vuelvo a cargar. Yo ni siquiera hago esa práctica. Es utilizar tecnología, pues depende de qué tengas tú por detrás. Si tienes un lake, pues tu lake. Si tienes un SQL Server y puedes poner, por ejemplo, Always On o clústeres de Always On y leer de las copias secundarias. Si puedes habilitar Change Tracking o CTC, y hay otras 14.500 opciones distintas para no sobrecargar tu origen. Pero las técnicas para sobrecargar tu origen no están para implementarlas en Power Query porque no es su objetivo. Su objetivo es hacerle al usuario fácil la ingesta de datos y si esos datos ya los tiene limpios, etcétera, muchísimo mejor.
Excelente, gracias, Miguel. Vale. Diana, Maite. Sí, para mí la mejor opción sería conectarme a un Data Warehouse siempre. ¿Vale? No a un análisis service, que ya todo está calculado, sino a un Data Warehouse donde yo creo los cálculos aquí, pero sería la mejor opción. Perfecto. Diana, ya que tienes la palabra, ¿es buena práctica duplicar tablas para, en la tabla duplicada, quedarse con pocas columnas para trabajarlas? Para mí no. Tengo otra opción que, bueno, si quisiera tener la original tal cual, tengo la opción de referenciar. Referenciarla, exacto. Claro. Muy bien. Claro que sí. Muchas gracias. Además, impacta el rendimiento enorme, porque cuando tienes dos tablas que están las dos apuntando al origen, cuando das a refrescar el reporte, entran las dos queries a la vez al mismo origen. Hay una colusión ahí. Muy bien, gracias. Gracias, Diana. Vamos a ver. ¿Hay alguna manera de definir una capa semántica? Esta es muy interesante. Unificada, reutilizable en varios Power BI. Ricardo, no respondas esta pregunta. No respondas esa pregunta, Ricardo. Miguel, no sé si quieres responder esa pregunta. No obstante, me gustaría, quizás, si Maite o Diana pudieran responder la pregunta. Lo de refrescar un poco la memoria, lo del tema de capa semántica, o sea, ¿qué sería en este caso? Toda la estructura del modelo, ¿no? Es correcto. Sí, el modelo. Es lo que yo entiendo. La plantilla, ¿no? Estamos hablando de la plantilla. Eso es lo que yo entiendo. Del propio modelo. Si Microsoft lo llamó Business Intelligence Semantic Model, BISEM, de esto. Entonces es que la capa semántica unificada, como decía aquel, y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? Es la capa semántica reutilizable. Es decir, lo que hay detrás, el análisis services, es el modelo TOM que enseñaba ayer el amigo Ricardo. Bueno, no sé si llegaste a friquear con el modelo Tom que hay abajo. Solo lo enseñé y entré en las carpetas. Y sí. Si estabas mirándote de reojo y escuchándote. Pero si se pasó 10 minutos. Sí. Alguno más se pasó 10 minutos. También que dio todo lo que se puede aprender sobre modelos semánticos. Pues efectivamente, el Power BI es el modelo semántico y es unificada y reutilizable entre varios Power BI. De hecho, algún compañero comentaba había una pregunta por ahí que era precisamente de buenas prácticas, en las que cuando nosotros subimos un modelo, lo que intentamos es separar la parte visual de la parte de modelado, ¿no? Entonces subes el modelo vacío, subes el modelo sin ningún dato y lo que haces es generar los reportes en live conexión contra esos datasets que se te han generado en el sistema, incluso en distintos workspace. Que además creo que ponía el compañero que era por recomendación de este señor que tengo aquí. ¿Yo o...? Tú, sí. Yo. Claro, no, es que lo recomienda, ni siquiera es mía, lo recomienda Microsoft, lo recomienda Melissa Cole, que es la crack de esto, y sí, ahí sumo algo rapidito. Jordi debe tener dudas porque hace varios Power BI y los publica todos, y en todos queda el mismo modelo duplicado. Jordi, lo que tienes que hacer es publicar una sola vez en Workspaces V2 y luego desde los otros informes lo que hace es un Power BI dataset directamente. Te conectas en directo al dataset que ya subiste la primera vez. Entonces, el primer informe, como dijo Miguel, sin ningún gráfico, ninguna página de dibujitos, digamos, de gráficos, de reporte, sino solo los datos. Y luego los demás se conectan en Live Connection con ese dataset. Entonces, tienes tu dataset separado y todos tus reportes tocando ese que es tu capa semántica, ¿no? Eso se puede hacer de otras muchas maneras, pero esa es como la más, digamos, la más sencilla para usuario en pymes, que no tienes un tabular, no tiene, etcétera. Y bueno. Exacto. Si me permitís, adelante. Sobre la recomendación de separar Workspace para datasets y informes, bien, pero dataset, dataflow, que vayan en el mismo, ¿vale? ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Porque ya se puede hacer que actualices un dataflow y a continuación su dataset, ¿vale? A través de una llamada a la API con PowerShell. Si no están en el mismo Workspace, no te los relaciona, ¿vale? Entonces no te va a empezar a actualizar el dataset cuando acabe el dataflow. Exactamente. Ok. ¿Cómo vincular un archivo de Excel que está en un Google Drive en una carpeta compartida no pública?
¿Cómo vincular? Esta es una pregunta de estas de examen. Esto tiene que ser porque tenga acceso a esa persona, no tenga por ser pública para el resto del mundo, ¿no? Que sea para él, ¿no? Entiendo yo. Entiendo también que la carpeta debe ser privada. Alguna persona debe tener algún acceso a esa carpeta que comparta con otro usuario. Y entiendo que a lo mejor está preguntando si hay alguna manera de conectar o llamar el API de Google Drive en Power BI. Recientemente tuvimos un problema en el canal. Varias personas tenían soluciones trabajando con archivos de Excel compartidos por Google Drive y Google los cambió. Cambió de permiso, sí. cambió los permisos que estaban de una manera y los puso privados y las personas tuvieron que ir a cambiarlo. Entonces sí, tienes que, si estás en Google Drive, tienes que primero exponer eso, compartir esas hojas con dar permisología, porque si es pública, probablemente no puedas, ¿no? Exactamente. Sí, sobre esta pregunta, Maite hizo una demostración ayer muy interesante. Cómo cargar una sola carpeta diferentes archivos planos, tipo Excel o CSVs o texto, o tabs, que fue lo que usaste en la demostración, ¿no? Sí, exactamente. O sea, al final es hacer una función de la propia llamada a una Excel, pero que a esa Excel lo que le pasas realmente es lo que es... perdón, que me estoy liando con la última parte. O sea, al final es... sí, al final es... coge, jolín, es que ya se me está yendo lo que hice ayer. Madre mía, ni que se me pasa el tiempo. Esos son los nervios, porque te tenemos aquí. Vale, por aquí va tan rápido, quiero adelantarme y ahora se me va. Ya no me acuerdo ni cuál era la pregunta. No, a ver, la forma más rápida es decir que quieres coger información de una carpeta y decirle que combinar. Entonces, automáticamente que lo coge todo y te crea, eso sí, siempre y cuando sea el mismo tipo de ficheros con las mismas columnas, entonces te creará una sola consulta con toda esa información de N elementos. Además, la demo que hiciste estaba clarísima creando la función. Brutal. Sí. Entonces, es la forma más sencilla porque no tienen que comerse la cabeza de aprender a hacer funciones, sino simplemente utilizar la potencia que tiene Power BI. Ya está. Muchísimas gracias, Maite. ¿Cuáles serían las mejores prácticas para migrar los reportes ya creados en Power BI Desktop a un servidor local de la organización en la que trabaja? No sé exactamente a qué se refiere con servidor local, porque puede tener muchas versiones. Me imagino que se refiere a un report server on-premise. Vamos a ver si Víctor Hugo puede agregar algún detalle. ¿Y la mala noticia se la das tú, Ricardo? Adelante, Miguel, adelante. No, yo no soy el de las malas noticias, yo soy el de los chistes. Vale, bueno, yo no puedo tener otros roles. Víctor Hugo, si tienes un report server on-premise, que de por sí es bastante raro conseguirlo, aunque sí los hay, ¿no? Sí los hay, son usuarios que también Tienes derecho a vivir como Rubén Pertusa. Porque es difícil, sí. Yo fui usuario hace tiempo de report server y bueno, cualquier problema es difícil conseguir algo de documentación, ¿no? El tema es que los roadmaps son distintos. Entonces, hay actualizaciones más frecuentes del Power BI Desktop, de la nube normal, de la otra versión que es optimizada para report server. Entonces, ¿qué pasa? Si tú construiste el reporte, lo estás construyendo actualmente con la versión nueva de noviembre de Power BI para la nube, el de report server lo actualizaron en octubre, ¿no, Miguel? No sé si estás con esta fecha. Creo que fue en octubre el último. Sí. Si estás utilizando alguna de las nuevas funcionalidades, el reporte de Power BI adentro te marcó que estás en un nivel, digamos, de funcionalidad. Él te marca un nivel, ¿de acuerdo? Que Microsoft va seteando esos niveles de acuerdo a la funcionalidad que estás usando. Si lo abriste, usaste una funcionalidad nueva, o simplemente guardaste con el Power BI nuevo y te lo guardó como una versión superior a la que tienes de report server, adiós. Vas a tener que hacer tu informe de nuevo porque no le vas a poder hacer downgrade. No voy a decir que no se puede porque nada es imposible. Supongo que
rompiendo y desarmando el PBX se puede hacer algo, pero te voy a decir que no lo intentes porque lo puedes dañar más y perder tiempo y no vas a lograr nada. Pero bueno, si estás en una versión superior, no vas a poder subirlo. Si tuviste suerte, no has actualizado y la versión de Report Server que tienes es superior a la del de esto de la nube, o sea, en cuanto a funcionalidades, puede ser que la puedas subir sin problema. Pero bueno, es una cuestión de mucha suerte, porque lo normal es que el Report Server, el de esto se actualice cada 4 meses, 3 veces al año, mientras que el de la nube se actualiza una vez al mes. Entonces, bueno, es un tema. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Pregunta para Francisco. Con respecto a emplear ADLS para Dataflows, ¿cuál sería una estimación de costes por proyecto que los emplee? ¿Es gratuito? No, bueno, no es gratuito. Se lo he puesto en el chat también. No es gratuito. Es muy barato. Estamos hablando de que desde 0,01 céntimo el giga, los 50 primeros teras. Vamos, que por menos de 2-3 euros al mes puedes tener un proyecto entero en Azure Data Lake Storage sin problema. Es baratísimo. Sí. De hecho, nosotros lo usamos también en Dell y tenemos toneladas ingentes de datos. Sí, no, es que al final, y al final, pues siempre vas a ir haciendo limpieza de los datos porque te está grabando una foto de cada actualización, no necesitas tanto. Sí. Vamos a atender esta pregunta y después vamos a atender a Roberto Reyes, que ha hecho múltiples veces la misma pregunta, pero no se preocupe, que estamos intentando atender a todas las más posibles. En una conexión dual que vimos ayer en la charla de Miguel, ¿podrías poner los escenarios en los que este tipo de conexión merezca la pena aplicarse o dónde puede sacársele partido? Esta pregunta me encanta porque tiene muchos escenarios y muchas aplicaciones. En realidad, la técnica que contamos ayer de generador agregado simplemente es una mejora de rendimiento. Entonces, la respuesta fácil sería decirte cuando tengas muchas filas, entendiendo por muchas filas, por encima de cientos de millones de filas, ya aplica. Pero yo he visto, pero todo esto es verdad siempre y cuando tu informe con 300.000 filas vaya bien. Porque con 300.000 filas también puedes hacer que un informe vaya mal. Que vaya mal porque los requisitos de negocio que tú tengas sean así o porque tus consultas sean especialmente complejas. Entonces, o porque tiene una tabla con 87 columnas, como yo he visto por ahí, ¿no? Exacto. Quiero decir, por el motivo que sea, tienes un montón. O porque has puesto 400 horas en la seguridad dinámica. Quiero decir, hay muchos motivos que hacen que luego los ficheros vayan mal. Entonces, básicamente el escenario de aplicación es, a mí me gusta decir en 2 pasos, ¿no? El primer paso es si funciona, no lo arregle. No tiene mucho sentido. Pero si tienes problemas de rendimiento, y tienes que mejorar ese rendimiento independientemente de cuál sea el tamaño de tu reporte, las técnicas que contamos ayer te permiten que sin hacer un esfuerzo de desarrollo, sin hacer una optimización, puedas mejorar el rendimiento de tu reporte simplemente porque lees menos datos. Sí, yo tengo varios, añadiendo un par de centavos a eso. Yo tengo un par de reportes, bueno, tengo varios, donde mi tabla de hechos tiene como 30 millones de líneas. Y como 7 o 8 tablas dimensionales. Tengo un modelo dual y te aseguro que cada vez que refresca no tarda ni 3 segundos en refrescar. No tarda ni 3 segundos. Y eso para mí, o sea, no son 100 millones de líneas, oye, pero que un reporte en 3 segundos actualice, para mí es un enorme salto adelante en el rendimiento, ¿no? O sea que a lo mejor el tamaño de líneas, muy bien, como dice Miguel, no es siempre el criterio, pero vamos, ayuda bastante si puede hacerlo. Me gustaría que esta pregunta la pudiera atender Diana, que dio una clase magistral sobre Calculate, y yo creo que ¿cómo podemos comenzar? ¿Cómo podemos comenzar en este mundo? La última parte, ahí tenemos un campo amplísimo, ¿no? Que está mencionando aquí Roberto, Machine Learning, Power BI, Excel. Pues estamos haciendo así 180 grados, prácticamente todo lo que alcance la vista, ¿no? Pero... Sí. Para mí Power BI, yo empezaría con Power BI Desktop y dentro de Power BI Desktop, por supuesto, Power Query. Claro, y después Power BI te da los fundamentos para entender lo que sería el modelo relacional, la base de datos relacionales. Eso a su vez te va a hacer entender
y fijar en la mente cómo se almacenan, cómo se relacionan los datos. Cuando ya sabes analizar con Power BI y como entiendes cómo están los datos, porque al final es un modelo relacional ni más ni menos, semántico, ya estamos preparados para ir al siguiente paso, que sería entrar en la parte de análisis predictivo Machine Learning. Power BI, sí, coincido totalmente contigo, Diana, y de hecho me hacen también mucho esa pregunta. Empezar por Power BI ayuda a dar el primer paso y después ya, pues, todo lo que alcance la vista, ¿no? Como dice aquí. Muchas gracias, Diana. Y Roberto. Okay. Y Roberto. Ok. Los composite datasets aplazados a diciembre 2020 permitirá importar en un mismo reporte 2 datasets diferenciados y unirlos para generar un nuevo dataset. ¿Quién se atreve? Yo no sé si la funcionalidad se llama así. Alguien, primero que nada, que estoy abarcando mucha cámara, ¿alguien la quiere responder? Miguel. No, adelante. Modelos compuestos. Yo no sé si se refiere a los modelos compuestos B2 que van a incorporar... Sí, composite datasets son modelos compuestos. Disculpa que te interrumpa. Vale, pero los B2, porque los modelos compuestos ya existen. Claro. Entonces los B2, que son los que vienen en diciembre de 2020, son los que van a permitir justamente unir modelo sobre modelo sobre modelo. Y entiendo que permitirían también unir 2 datasets, porque voy a poder hacer, digamos, conexión directa a ellos y me va a permitir justamente mezclarlos. Pues. Y mezclar también modelos de análisis service tabular o de Azure Analysis Services con otros modelos en import que tenga. Es una revolución total en Business Intelligence que hasta ahora entiendo que no hay otra herramienta que lo cubra de esa manera. Vamos a poder mezclar soluciones de BI certificadas por IT, digamos, por el área funcional, por el área de BI de la organización, con soluciones de self-service. O sea, voy a poder tomar los modelos que la empresa dice que son los datos reales y mezclarlo con mis datos en Excel y lo que yo tenga y hacerme un modelo para mí particular. Entonces sí debería permitir justamente unir 2 datasets, un dataset con un modelo tabular, un dataset, un tabular y archivos de Excel, entre otras cosas. Sin embargo, de todas formas, yo bajaría las expectativas conociendo, quiero decir, yo no conozco la funcionalidad como no la conocemos nadie hasta que nos salga, ¿no? Pero conociendo los antecedentes, si recordáis, en análisis service y multidimensional ya existían cubos linkados y entidades que podías utilizar en un sitio y en otro. Y aquello iba solo regular, por ser buena persona. Lo que quiero decir con esto es, probablemente los modelos tabulares vayan mucho mejor. Quizás sea mucho más sencillo el modelo TOM que hay debajo de un tabular y las agregaciones y cómo se organizan por dentro y quizás sea más sencillo. Quizá no, yo no conozco los entresijos de los programadores. Yo lo que te diría es que no pongas todas tus expectativas en esto y menos siendo primera versión en diciembre de 2020. Claro, pero la pregunta es si se va a poder, no si va a ser performante. Pero mira, si aquí pusiese Microsoft, habría contestado. Pero aquí pone que no quiero que luego nadie me diga, es que tú me dijiste. Bueno, con la potencia de la herramienta de Power, entiendo que Power BI, ¿creéis que es recomendable un modelo tabular SSAS Analysis Services detrás, cuyo origen es una base de datos, o tomar esto como una fuente de datos? Modelo. Sería es que ya lo una haces. fuente, ¿no? Es que no, si es que ya lo haces, es que da igual, en realidad. Es que da exactamente igual porque Power BI... ¿Me permitís compartir la pantalla en un momentito? A ver adelante. Si lo puedo enseñar. Porque voy a comprobar primero porque algunas veces me llevo unos disgustos. Habría sido el caso. Pasad a la siguiente pregunta y ahora os pido, busco lo que tengo que buscar y os pido paso y lo adelante, enseño, ¿vale? Adelante. A ver si sois capaces con estas. Pero sí, yo creo que sí. Con Dataflows conectados a tablas Spark, no sé si alguno ha usado antes el entorno Spark en el Delta Lake, de Azure Data Lake. Solo logro traer campos y tipo de datos. ¿Es posible recuperar más metadatos de las tablas? Yo no lo sé. Pues, con esto no tengo experiencia, pero sí tengo experiencia, por ejemplo, cuando lees Azure Data Lake Storage 2, que sucede lo mismo, que tiene los metadatos del modelo por un lado y los datos por otro en una estructura de CSV y sí se puede coger los metadatos. Es correcto. Te quedas al final con la cabecera de los metadatos y le anexas los datos a esa cabecera.
Es decir, que en la experiencia que yo tengo en ADLS2 sí se puede. Imagino que en Spark tiene que ser parecido o igual. En el Spark de Signup no solo hace eso, sino que cuando las tablas que tienes debajo son Parquet, te genera hasta estadísticas. Exactamente. Exacto. O sea que de poderse se debe poder. Lo que no te sabría decir es cómo. Yo, de hecho, uso Spark y uso Hadoop también. No lo uso con Dataflows por otras razones, pero sí tengo acceso a los metadatos de las tablas adicionales. Se pueden ver muchas cosas, incluso con el API de Power BI conectado al Azure Data Lake. Puedo sacar hasta los KPIs que decía Miguel, ¿no? Adelante. Perdonad, he ido al grano. Yo tengo aquí en esto que estás viendo aquí, Javier. Estos dos son los dos servicios de Analysis Services. El que pone MS SQL Lab Services, es el que tengo arrancado como Analysis Services, como parte de la instalación de SQL Server. Y este otro de aquí, el msdrv.exe, arrancado con mi usuario, es este Power BI que tengo aquí. Bueno, realmente por debajo lo que está haciendo él es levantando un Analysis Services. La única diferencia que hay es que este Analysis Services, que además por eso con las External Tool, cuando te conectas en DAX Studio, por ejemplo, como hacía ayer, creo que lo enseñó Rubén o Ricardo, o los dos, aquí abajo te aparece la ruta local con el puerto en el que está. Incluso lo puedes copiar y podrías saber Management Studio y decirle File, New, Analysis Services, XMLA Connection. Digo XMLA, pero me da igual. Poner este localhost y te conectaría a mi servidor y podrías hacer cualquier columna, por ejemplo, de cualquier consulta, por ejemplo, de procesado de una tabla o de cualquier cosa. En resumen, no hay diferencia entre Analysis Services y Power BI. Las dos son parte de lo mismo y desde que se han abierto los XMLA endpoints, particularmente en Premium, incluso la experiencia es exactamente igual. Por eso la charla de ayer de Ricardo sobre Tabular Editor, por eso hablamos tanto de DAX Studio, porque incluso para pasar al siguiente nivel, para pasar del nivel de usuario al nivel pro, se puede hacer desde el propio Power BI, con Power BI Desktop, ¿vale? Incluso te diría que si abres este tabular, mira, yo tengo este Power BI que me he copiado, pero lo puedo hacer de nuevo por terminar la pregunta. Yo tengo aquí mi Tabular Editor y esto yo no lo he dicho y lo negaré siempre. Si yo le digo aquí Save As y lo grabo en mi desktop como model.bin y luego lo abro en mi desktop acá como model.bin con el Notepad++. Si le quitas estas dos entradas y lo pegas en un Analysis Services, se lo come. Interesante. ¿Vale? Bueno, no lo has dicho nunca, ¿no? No, esto no lo he dicho yo. Ok, perfecto, ya está. Esto no se ha dicho. Ya, por eso me gusta llamarlo la mafia de Power BI. Ok. ¿Una vista Redshift permite plegado de consultas? Yo no lo sé. Que yo sepa, no. Yo nunca lo he usado, sinceramente, ¿no? Y tampoco me ha dado por verlo. En Google... Yo pensaría que no. Sinceramente lo estoy buscando en Google y aparece que no. No, yo nunca he trabajado con Redshift. Yo tampoco, pero lo entendía que no. Yo entendería que más bien, y te soporta Direct Query, aparte ya de por sí Redshift pues aquí rápido, dice multiparallel. Dice que se puede. Sí, Query Folding with Amazon Web Services, that Query Folding is supported to Redshift. Sí. Okay. Sí te lo deja, pero en vista, porque ya dice en vista.
Yo ya no quiero decir. Aquí quiero decir, a ver, pero SQL Server no hace plegado de consultas en todo, ¿vale? Cuando decimos que se permite el plegado de consultas es que la tecnología lo permita. Otra cosa es que tu query en particular lo permita o no lo permita. Eso depende mucho de lo que hagas después, obviamente. ¿Vale? Exactamente. En cualquier caso, voy a pegar el link No puedo pegar el link en el chat. Pero vamos, en community.google.com. En el grupo de Telegram. Vale, lo pego ipso facto. Sí, y dicho eso, quedan 4 minutos para llegar. Preguntas que no se hayan podido atender aquí en vivo, por supuesto, háganlo en el chat de Telegram. Lo tienen ustedes todos aquí en la esquina inferior derecha de la pantalla, t.me/Power BI español o español. Ahí pueden hacer sus preguntas y cualquiera de nosotros que no dormimos intentaremos responder. Que no trabajamos. Ni que tampoco trabajamos. No. Además, digo, no dormimos porque como estamos en distintas zonas horarias, cuando es por la mañana en un sitio es por la noche en otro. Así que siempre habrá alguien que podrá atenderle. Sí, y si no estamos Ricardo y yo de guardia. Sí, exacto. De guardia permanente 24 horas. Sí, eso es como emergencia. Algún día a las 4 de la mañana hemos estado contestando preguntas a las 4 de la mañana. Carajo, yo no sé. Y respondiéndome email, Francisco, a las 3:30. Pero ¿qué coño haces? Duérmete, hombre. En fin, qué cosas, ¿no? Bueno, creo que a ver si da tiempo para esta última. Como estamos hablando de Databricks, Dataflows, es una de mis favoritas, quizás no lo sé. ¿Cuándo recomendáis usar Dataflows de Power Platform versus Dataflows de Power BI? Si la creación de entidades sobre Dataverse es para consumo de Power BI con Databricks, ¿tiene más sentido un Dataflow de Power Platform? Honestamente, yo estoy muy adelante. Estoy muy mediatizado. Siempre voy a decir no a Dataflow de Power Platform. Tengo muy mala experiencia. Empecé desde el principio a trabajar con ello y estaba muy verde y hay muchísimos problemas para vincular el resultado final con luego el Common Data Service. Problemas sobre todo en castellano con los culture, con datos que te genera duplicados. Mi experiencia de hace año y medio fue malísima, entonces me decanté por Dataflow en Power BI y no salgo de ahí. Entiendo que habrá mejorado mucho, pero... Y los conectores, el Common Data Service, o sea, que es realmente todo el ecosistema que hay detrás de Power Platform. Tiene algunas cosas buenas, pero hay otras que están en desarrollo. Exacto, así es. Mira, yo voy a sumar bueno, aquí estoy rápidamente desde la ignorancia, ¿no? Adelante, porque yo no conozco flows de Power Platform, ni siquiera me he metido con ellos, pero cuando estuve estudiando el tema, era una regla muy sencilla que decía, si no me equivoco, el propio Matthew Roche, o sea, o alguien más que hay por allí, si es un data flow con funcionalidad para análisis de datos, hazlo en Power BI. Si es para utilizarlo de forma operativa, utiliza el de Power Platform. Y daban las razones porque se almacenan diferentes, porque pues básicamente son para un uso distinto. Exacto. Entonces, esa es la regla general, efectivamente. Por lo que ella dice ahí, que lo que vas a consumir con Databricks y con Power BI, entiendo que va a ser análisis, entonces tiene que ser el de Power BI. Yo coincido también con él. O sea, Sí, eso es, la distinción básica es esa. Si quieres los datos para el análisis o si los quieres luego para utilizarlos en una aplicación y con el Common Data Service debajo. Cierto. La última pregunta ya de la sesión. ¿Cuál es el mejor origen de datos para para conectar un Excel compartido con Office 365, cuenta empresarial, que se edita en línea por varios usuarios? ¿Es recomendable? Y yo no voy a responder esta pregunta porque ya saben la respuesta. No. Gracias, Maite, gracias. Yo tampoco. Para nada. Cuanto menos manos intervengan en un set de datos de origen que se usa para análisis, mejor. Es más, que ninguna mano intervenga en ningún set de datos que sirva como fuente de datos para un análisis. Exactamente. Muy bien, pues con esto creo que damos por terminada la sesión. De nuevo, gracias a todos, gracias a la audiencia.
Hemos hecho lo posible por responderos todo lo que podéis. Si hay preguntas que no están atendidas, usen el canal de Telegram y como ya le hemos dicho, cualquiera de nosotros que no dormimos, le atenderemos. Gracias, Pablo. Gracias, amigos. Gracias a Buen día. vosotros. Buen día. Bueno,